Tardes, profe Natalia. Entonces, mi grupo estaba conformado por Nora Pavón, Génesis Moreno y quien le habla. Entonces, nosotras dos le vamos a hablar desde nuestra experiencia vivida aquí en Villavicencio. Pues cabe aclarar que somos casi vecinas. Entonces, pues en mi caso empezamos con el abono. Entonces, pues lo hicimos totalmente con residuos que se recogían de la cocina. Entonces fue muy normal. Pues yo no tuve ningún problema. Bueno, al principio como el dixelado era como constante, pero ya después todo fue muy normal. Eh, Nora, no sé cómo fue lo de la una. Buenas tardes, profe. Bueno, para resaltar, pues la experiencia que tuvimos pues, fue muy enriquecedora, porque ya que a base de eso adquirimos nuevos conocimientos en el proceso de la trayectoria que llevamos con la elaboración que fue lo del abono. Primero, pues en la elaboración mía, pues se hizo fue aprovechando los residuos que sacábamos de la cocina, con esto también evitando la contaminación, ya que muchas veces no sabemos reciclar y no sabemos reutilizar lo que sacamos de nuestras cocinas. Entonces lo que yo hice fue primero para la elaboración eché una capa que primero fue de tierra, luego de residuos, también le coloqué una capa de cartón de huevo y al finalizar le eché otra capa de arena, y para eso, para evitar que las moscas se acercaran y dañaran el proceso del compostaje. Y el proceso de las plantas, lo que hicimos fue germinar primero lo que fue el frijol, luego el tomate. Con eso se procedió a buscar los envases, que se hizo también que de manera reciclable. Yo las hice con unas bolsas que sacaba del arroz, las puse, también fue con el proceso de ver cuál era la reacción que tenía cuando las mezclábamos, que fue con arcilla, arena y tierra normal. Entonces, en este proceso, pues, mis plantas como tal, pues, no recibían la luz directa solar. Eso hizo que el proceso de crecimiento de esas y desarrollo se demoraran un poco más, y fue, bueno, se notó pues que era muy lenta. Entonces, pues, no llegamos a que se desarrollaran rápidamente y obtener así sus frutos. Y eso fue como que mi experiencia y todo eso. Y también cuando le agregamos lo que fue el humus, el humus líquido que hicimos en la granja, lo del abono, pues las plantas reaccionaron normal, y pues se vio un buen rendimiento también en el crecimiento de estas. Pues en mi parte, desde mi experiencia de las plantas, yo sembré también reciclando las cajas de leche, con cajas de leche y con unas bolsas que yo tenía ya pues guardadas, pues con esas, y unas con unas botellas de plástico. Entonces, pues hicimos lo que acaba de decir Nora, que fue como la mezcla de tierras, arcilla, arena. En todas me germinaron. Tuvo un proceso lento porque al principio se mojaron mucho, o sea, las mojé mucho porque como vivo en una casa apartamentera no reciben directamente la luz solar. Entonces como que no absorbía lo suficiente y quedaban como empapadas. Entonces, pero el crecimiento sí fue muy lento. Y se me empezaron yo las sacaba al sol. Bueno, me tocó sacarlas afuera de mi casa para que les pudiera dar el sol. Las sacaba en la mañana y en la tarde y ya empezó el crecimiento, el crecimiento, el crecimiento. Yo las rociaba con esos sprays para que pues, se hidrataran. Y yo no le apliqué el humus porque no pude hacer la granja. Entonces, pues creo que esa fue como nuestra experiencia. Nos germinó, pues no nos dio No fruto pudimos terminar como tal el el proceso proceso. de desarrollo de la planta, pero sí, pues con base a eso, pues nos quedan conocimientos que podemos ya más adelante, pues ya como ya en ese paso, pues lo logramos hacer, ya más adelante podemos desarrollarlo pues de una manera más adecuada y pues llegar a un resultado bueno. Sí, entonces pues esa sería como nuestra experiencia aquí en casa, porque la de Génesis ella la hizo ya al aire.
Entonces pues esa es nuestra experiencia de las dos aquí en nuestras casas. Muy buenas tardes, mi nombre es Génesis Moreno de la Corporación Universitaria. Actualmente estoy viendo la asignatura de dinámica de suelo. Pues hoy les voy a hablar un poco sobre el procedimiento y pues algunos fallos que tuvo mi trabajo. Entonces al principio de semestre lo que hicimos fue escoger dos semillas. Nosotros escogimos tomate y frijol. Escogimos la semilla, bueno, en mi caso yo escogí la semilla de tomate, la que viene en el tomate, y el frijol, el que venden en el supermercado normal. Entonces lo que hice yo fue, el frijol lo puse a germinar en un vaso con agua y algodón. Ya después lo traspasé al suelo. Y en el tomate sí directamente lo coloqué, lo planté directamente al suelo. Después nosotros realizamos un abono orgánico. El abono que yo hice fue con materia orgánica, elementos, residuos orgánicos sacados de la cocina, lo que es, por ejemplo, cáscara de huevo, cáscara de plátano, yuca y papa. Lo que hice fue picarlos todos, triturar la cáscara de huevo y dejarlo un tiempo determinado para que se deteriorara, se cogiera su punto para poder aplicárselo al suelo, a mis plantas. Tuve varias falencias en eso porque lo hice 2 veces y las dos veces se me dañó. Lo dejé mucho tiempo sin dejar debajo del sol y la primera vez se me llenó mucho de moscas y se dañó. La segunda vez también se llenó de larvas y se dañó. Entonces al último lo que hice fue colocarle una bolsa plástica y colocarlo encima para que no me volviera a pasar lo mismo que lo anterior. Lamentablemente me trasladé 2 veces. Yo estoy aquí actualmente en San José del Guaviare y me tocó trasladarme para Villavicencio. Me llevé algunas plantas, pero el viaje fue muy malo para allá y se me dañaron. Entonces volví y las hice allá y actualmente están allá. Entonces lo que hice yo fue tener 10 de cada semilla, 10 de tomate y 10 de frijol. Entonces a 3 primeras les eché micorrizas. A las otras 3 les apliqué el abono orgánico que hice. Y a las otras 3 les apliqué, por ejemplo, micorrizas, abono y así, con tierra. O sea, varié para ver cómo resultaba, cómo iba a ser la ramificación con aplicarle cada elemento. Y pues se obtuvo de que con las micorrizas las plantas crecieron más. En cambio con el abono que realicé no hubo tantas hojas, no creció tanto, pero en cambio con las micorrizas sí crecieron varias. Eso es todo, profe, gracias. Entonces lo que hice yo fue tener 10 de cada semilla, 10 de tomate y 10 de frijol. Entonces a 3 primeras les eché micorrizas. A las otras 3 les apliqué el abono orgánico que hice. Y a las otras 3 les apliqué, por ejemplo, micorrizas, abono y así, con tierra. O sea, varié para ver cómo resultaba, cómo iba a ser la ramificación con aplicarle cada elemento. Y pues se obtuvo de que con las micorrizas las plantas crecieron más.
En cambio con el abono que realicé no hubo tantas hojas, no creció tanto, pero en cambio con las micorrizas sí crecieron varias. Eso es todo, profe, gracias.